Yo soy Andrea Castaño de la Torre, soy economista, tengo una maestría en políticas sociales y he trabajado en una mezcla entre sector privado y gobierno toda mi vida. He trabajado con temas de igualdad de género y sobre todo mercado laboral y empresa y género. Las personas preguntan qué tiene que ver género en materia de recuperación verde, azul y empleos. Lo primero que tenemos que pensar es la recuperación verde-azul es una oportunidad para transformar lo que veníamos haciendo mal, ¿no? Y para transformar lo que veníamos haciendo dentro de un sistema productivo que nos estaba dando unos resultados absolutamente negativos en materia de uso de recursos, en materia de cambio climático, en materia de calentamiento global, por supuesto, y además en materia social, ¿no? Tenemos dentro de este mercado laboral que veníamos trabajando en esta estructura absolutamente neoclásica y de consumismo, más del 50% de las mujeres en la sociedad que se estaban quedando por fuera de ese mercado laboral, ¿no? Con esta transformación no solamente estamos llevando hacia a un mercado laboral mucho más sostenible en materia de emisiones, en materia de uso de recursos, en materia de cambio climático, sino también estamos llevándonos hacia un mercado mucho más incluyente, en donde las mujeres tienen que hacer parte de este mercado, ¿no? Es estimado por la OIT que la economía verde y la economía azul van a generar a nivel mundial más de 18 millones de empleos. 18 millones de empleos que si nos ponemos a pensar, tradicionalmente estarían dirigidos en su mayoría para hombres, porque los sectores económicos que son locomotoras de estas economías verdes y azules tienen que ver, son predominantemente masculinos, ¿no? En su estructura tradicional. Estamos hablando de sectores energéticos, de sectores automovilísticos, de sectores de industria pesada, de construcción, sectores extractivos, ¿no? Y, por supuesto, elementos como la pesca o sectores de agricultura, en donde teníamos de manera formal una presencia masculina predominante. Ahora, con esta transición verde, ¿qué vamos a hacer? No vamos a simplemente cambiar, crear nuevos empleos que sigan siendo masculinizados. Lo que tenemos que hacer es realmente transformar nuestra estructura desde dos perspectivas. Una perspectiva educativa, en donde invitemos a las mujeres a entrar a esta nueva ola de empleos que se están creando, ¿no? Estos 18 millones, que están divididos más o menos en 1 millón, en América Latina y el Caribe serían 1 millón de empleos en estas sectores predominantemente masculinizados, ¿no? En el sector energía, en el sector automovilístico, y alrededor de 4 millones en sectores que tienen que ver con agricultura y con cambio climático. Entonces, invitemos a las mujeres a participar y a formarse en estos sectores que son predominantemente masculinos y así puedan participar de manera efectiva en esta transformación. Eso por un lado, y además invitemos a las industrias a repensar sus estructuras, a cambiar estos estereotipos que han venido con nosotros desde hace mucho tiempo y que están haciendo parte de nuestras normas culturales, en donde pensamos que una mujer no va a poder participar dentro de una estructura extractiva o dentro de una actividad de manejo de maquinaria pesada, y más bien invitemos a las empresas a repensar esto y decir las mujeres son protagonistas de estos procesos de transformación, ¿no? Y por supuesto, tienen que hacer parte de este cambio hacia la igualdad y hacia la sostenibilidad. Trabaja el tema de género en el sector privado, en los empleos y en la recuperación desde dos perspectivas. Una perspectiva macro, que tiene que ver con qué es lo que está pasando en materia de políticas públicas, cómo están funcionando las transformaciones legislativas que van a promover esas transformaciones productivas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando desde la perspectiva de las regulaciones energéticas? Si estas regulaciones están permitiendo y están protegiendo un poco los temas de seguridad social y de calidad del empleo que se va a crear con esta transición de economía verde y economía azul. Eso por un lado. Y a nivel macro también en la parte educativa, ¿no? Como veníamos diciendo, los sectores
que son predominantes o que son motores económicos dentro de esta economía verde y economía azul son predominantemente masculinos, ¿no? Y desde la escuela, desde que las niñas están creciendo, tenemos que comenzar a mostrar y a ejemplificar esas mujeres que han sido exitosas dentro de estos sectores económicos. Entonces, como PNUD, lo que podemos hacer es trabajar con las instituciones educativas y promover la vinculación de mujeres, que estas instituciones educativas efectivamente llamen a las mujeres y cuenten de manera pública cuáles han sido las experiencias de estas mujeres ingenieras, de estas mujeres especialistas en materias medioambientales, de estas mujeres que tienen cargos altos en ciertos sectores económicos que nos van a permitir esta transición efectiva. Adicional a esto, es muy importante que todos los escenarios de discusión, de política, de medio ambiente, cuente con una participación equitativa de mujeres. Estamos viendo que más o menos todos los sectores que tienen que ver con la transición en economía verde y azul pertenecen al sector secundario. Tenemos en la economía un sector primario, que es de materias primas, un secundario y un terciario. Y este sector secundario, el 25% de la población que trabaja en este sector secundario son mujeres, es decir, que tenemos un 75% de hombres, de nuevo, predominantemente masculino. Entonces, ¿cómo? Y además, cuando vamos a ver los hombres que están en los cargos de decisión, tanto de política pública como de empresas, estamos viendo que tenemos una mayoría o muy poca representación femenina en esos puestos de toma de decisión y de discusión. Entonces, desde PNUD tenemos que ayudar a crear espacios en donde las voces femeninas se escuchen en esos escenarios de toma de decisión y para que sus perspectivas de análisis puedan ser tenidas en cuenta en el proceso de formación legislativa, en el proceso de formación de política pública, en el proceso de formación de herramientas que nos ayuden a esa transición. Esto desde una perspectiva macro. Desde una perspectiva micro, si lo pudiéramos decir, estamos trabajando directamente con las empresas. ¿Quiénes son las personas o los actores que van a crear empleo en esta transición? Pues son las empresas que pertenecen a esos sectores económicos. En ese sentido, estas empresas tienen que echar una mirada hacia adentro a ver cómo están en materia de igualdad de género. ¿Y esto qué implica? Esto implica que tienen que evaluar sus procesos de reclutamiento y selección, que tienen que evaluar sus procesos de desarrollo profesional, cómo están pagando hombres y mujeres al interior de sus organizaciones, si están o no están trabajando el tema de violencia organizacional, de violencia contra las mujeres, si están previniendo los temas de acoso sexual, acoso laboral dentro de sus plantas, dentro de sus estructuras organizacionales y prácticas organizacionales formales o informales, y qué está pasando con sus comunicaciones. Sus comunicaciones internas y externas están reproduciendo esos roles de género que nos han dicho toda la vida que las mujeres no pertenecen a estos sectores de economía verde, ¿no? A estos sectores energéticos, a estos sectores de consumo, a estos sectores extractivos. Entonces, como PNUD tenemos varios programas que nos permiten acompañar a las empresas de protagonistas de esta economía verde, ¿no? Estos sectores extractivos y energéticos, y nos permiten enseñarles cómo hacer ese autoanálisis y cómo identificar esas normas culturales en la organización que no están permitiendo que las mujeres entren a la organización y que disfruten de los mismos derechos laborales al interior de esas organizaciones, ¿no? Esto desde la parte micro es súper importante, y también es importante desde la parte micro entender y trabajar con las mujeres, no solamente las mujeres que están dentro de este mercado laboral, sino las mujeres que están en una economía informal, las mujeres rurales, y permitir enseñarles y trabajar con ellas para que logremos crear conciencia de la importancia del rol que juegan dentro de estas economías. Tenemos varios casos en donde hemos trabajado en terreno, por ejemplo, en el caso de la economía azul, en la pesca, en donde vamos a ver los proyectos productivos y resulta que son los hombres quienes dicen que son los pescadores, quienes van a vender el pescado, etcétera, pero cuando salen al mar, vuelven a sus casas y son las mujeres las que están descamando los pescados y hacen parte de esta organización productiva de la pesca.
pero cuando preguntamos a las mujeres si ellas efectivamente hacen parte de este negocio o de ese emprendimiento o de esta actividad económica, ellas dicen que no, ellas simplemente están en la casa ayudando, ¿no? Entonces es importante trabajar con ellas y empoderarlas y efectivamente lograr que las mujeres rurales y las mujeres microempresarias que hacen parte de estos microemprendimientos de la economía azul y verde logren posicionarse y tener un beneficio económico de estas actividades que ya están desarrollando, ¿no? Es importante trabajar con estos microemprendimientos para sofisticar sus procesos de producción, para lograr incorporar estos emprendimientos en otro de los elementos claves de esta transformación, que es la economía circular, y a enseñarles cómo es que eso que ellos ya no están haciendo desde hace mucho tiempo, que es el reciclaje, la reutilización de recursos sólidos, cómo podemos sofisticar sus procesos de producción y desde una perspectiva, por ejemplo, de cadena de valor, lograr que utilicen estos elementos para producción de telas, para producción de bienes que van a ser sostenibles y que pueden adaptarse a unas cadenas de valor que ya van a dejar de ser locales y que se están convirtiendo en que tienen una demanda a nivel global muy importante que les van a representar más recursos para su empoderamiento económico y su sostenibilidad dentro de sus hogares, ¿no? Colegas que quieran implementar proyectos que promuevan la igualdad de género en la economía verde azul, creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eh, existen ciertas variables dentro de los análisis que vayamos a hacer en materia de empleo que no podemos dejar atrás. Lo primero tiene que ver con los temas de cuidado que mencionamos en la pregunta anterior. Cualquier proyecto que tenga que ver con inclusión de mujeres o inclusión de hombres en el mercado laboral, en la economía verde y azul, tiene que tener un componente de análisis de uso del tiempo y qué es lo que está pasando y dónde se encuentran las responsabilidades de cuidado de hombres y mujeres que hacen parte de esta economía. Si nosotros no tenemos una solución o no tenemos una perspectiva de análisis de este uso del tiempo, vamos a seguir cargando con nosotros esta barrera invisible que ha hecho que las mujeres no puedan entrar de manera efectiva al mercado laboral, que no puedan entrar de manera efectiva a estas actividades productivas que tienden a ser predominantemente masculinas, ¿no? Entonces, como primera instancia, tener dentro de nuestras cabezas y dentro de nuestro análisis de proyecto temas de cuidado y de redistribución de las labores de cuidado y promoción de la corresponsabilidad de cuidado y de la parentalidad compartida. Creo que esos son un elemento súper clave. Como segundo elemento súper clave, como segunda variable súper clave a tener en cuenta es el tema de normas sociales. Siempre que vayamos a abrir un espacio laboral, tenemos que tratar elementos relacionados con los sesgos inconscientes que tenemos dentro de nuestras estructuras organizacionales, dentro de nuestros procesos organizacionales, dentro de nuestras cabezas como individuos. Que tienen que ver con lo que nosotros consideramos femenino o masculino y con lo que se considera es algo adecuado para que las mujeres ejerzan dentro de una actividad adecuada para que las mujeres ejerzan dentro del mercado laboral, ¿no? Y dentro del hogar. Entonces, cuando vamos a abrir estos espacios y cuando vamos a trabajar estos proyectos, es muy importante de alguna manera trabajar la desnormalización de estos estereotipos de género, ¿no? Creo que esa es la segunda variable súper clave. Una tercera variable muy clave que con este proceso de transición verde y azul es qué es lo que está pasando con las mujeres que estamos incorporando a estas nuevas economías, ¿no? Estamos promoviendo esta vinculación de las mujeres en unos sectores económicos que van a ser locomotoras, que van a ser jalonadores y que van efectivamente a promover su empoderamiento.
pero no podemos dejarlas solas dentro de ese proceso de empoderamiento económico. Usualmente cuando incorporamos a mujeres a sectores predominantemente masculinos, vamos a tener asociada una variable atrás que es la violencia de género. Entonces, siempre es importante tener dentro de nuestro pool de herramientas también una formación en capacidades para poder gestionar los temas de violencia de género, ya sea dentro del entorno organizacional eh, o ya sea dentro de los hogares y los microemprendimientos de esas mujeres que efectivamente estamos incorporando dentro de estos nuevos ciclos y dentro de estas nuevas dinámicas económicas que se están empoderando, pero que también necesitan otras herramientas para poder sobrevivir, digamos, y poder erradicar estas dinámicas sociales que perpetúan. En América Latina y el Caribe, la transición verde es una oportunidad en sí misma, la transición azul, una oportunidad en sí misma en materia de creación de empleo y de creación de empleo de calidad y empleo justo. Tenemos algunas cifras que nos da la OIT que nos muestra que, por ejemplo, en el caso de la economía circular, tenemos más de 4 millones de empleos que se van a generar y se van a generar en materia de reuso, de productos sólidos, de reparación, de reciclaje, de remanufactura, en materia de mayor duración de bienes, y tenemos que efectivamente replantear estos modelos lineales de producción para poder lograr un análisis de una perspectiva de economía circular. Entonces, allí, dentro de la economía circular, tenemos una oportunidad gigante de incorporar a estas mujeres que tradicionalmente están utilizando los bienes y las materias primas dentro de actividades como artesanías, etcétera, para poder hacerles una sofisticación de sus procesos e incorporarlas dentro de estas cadenas de valor y estas nuevas características de consumo sostenibles que están siendo altamente demandados a nivel regional y a nivel global. También tenemos oportunidades importantísimas de creación de empleo y de vinculación de mujeres a los sectores energéticos, ¿no? Más de 1 millón de empleos dentro de la región van a ser creados por el uso de energías renovables, en temas de mayor eficiencia energética, de reestructuración de nuestras fuentes energéticas en hogares, en empresas, en centros de producción. También tenemos alta demanda de automóviles eléctricos, por ejemplo, y todas estas sectores económicos y todas estas ramas de la producción están demandando la participación de más mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar que esta estructura de transición verde sea justa para todos y todas e incluyente para todos y todas? Las oportunidades están presentes, estamos transformando nuestra manera de producir, transformando nuestra manera de consumir y también es una oportunidad clave para transformar la manera en la que estamos reconociendo los derechos laborales de hombres y mujeres y las relaciones de poder de hombres y mujeres dentro de estos sectores. Entonces, creo que ese movimiento de variables que ya viene, si le incluimos la perspectiva de género, nos va a permitir cerrar muchas brechas de desigualdad y de participación y de disfrute de derechos laborales que tenemos que aprovechar para poder incorporar a las mujeres, empoderarlas y que hagan parte de estos procesos y que sean protagonistas de estos procesos productivos que nos van a llevar a un desarrollo sostenible y al cumplimiento de la Agenda 2030. Bueno, si me preguntan sobre una acción innovadora, eh, yo creo que tomaría como ejemplo lo que está pasando un poco en España. Me encantaría que esto se tradujera en América Latina y creáramos algo similar a una red de apoyo verde, ¿no? En donde podamos efectivamente darle viabilidad a proyectos y emprendimientos de mujeres, en donde las mujeres sean formadas desde una perspectiva de cadena de valor, por supuesto, desde una perspectiva de encadenamiento productivo, sean formadas tanto en emprendimientos verdes de alta calidad que puedan
ser las bases o constituir las bases de esas cadenas de valor regionales o globales y que sean también formadas en empleos verdes, ¿no? Que puedan, que hagamos un llamado muy grande para atraer a mujeres y a niños a profesiones relacionadas con la neutralidad climática, con el liderazgo empresarial y efectivamente crear entonces estas cadenas de valor de alto potencial económico y ambiental con un principio importante de liderazgo femenino, ¿no? Que esta red verde y azul pueda dar voz a las mujeres, visualizar el potencial que tienen estas mujeres en este emprendimiento sostenible y que esté enmarcado todo, por supuesto, dentro de una ley de cambio climático, dentro de un plan de adaptación al cambio climático, ¿no? Y un plan de transición verde y azul que pueda ejemplificar y tener a la igualdad entre hombres y mujeres como un principio de rector en los procesos de transición justa. Creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar que estas estructuras, que este momento es un momento estratégico para capitalizar. Es un momento en donde todo lo que estábamos acostumbrados y acostumbradas a pensar como dado se está reconfigurando desde una perspectiva económica, donde ya no estamos en el típico neoclasicismo de los hogares consumidores y las unidades de producción productivas, ¿no? O el mercado productivo, sino que ya sabemos que dentro de los hogares efectivamente tenemos unas dinámicas de consumo y de cuidado que hacen parte de nuestra economía. También sabemos que la manera en la que estamos utilizando nuestros recursos no es la más adecuada, que tenemos que buscar nuevas fuentes energéticas, que tenemos que reestructurar la manera en la que estamos produciendo energía, que tenemos que consumir desde una perspectiva mucho más responsable. Aprovechemos que tenemos todos estos cambios en nuestras diferentes variables para poder reposicionarnos como sociedad y decir, bueno, antes pensábamos que solo los hombres podían entrar a una mina, ahora hombres y mujeres pueden participar de estas nuevas sectores que nos van a dar estos recursos básicos para nuestra supervivencia, estos recursos energéticos, este cuidado del medio ambiente, el uso de nuestros bosques, el cuidado de la naturaleza, del agua. Entonces, ¿cómo aprovechemos esta transformación verde-azul como catalizadores de una reestructuración social donde hombres y mujeres vengamos a la par a buscar un futuro sostenible para todos y todas?